se encuentran? Espero que estén bien. Soy Antonia Pilar Villascusa desde Barcelona, España. Mis mejores agradecimientos para todos ustedes. Debo decir que se ha añadido un nuevo país a esta lista que todos seguís con mucha atención por Latinoamérica, Puerto Rico, pero doy mis agradecimientos como siempre a México, a Argentina, a Uruguay, a Colombia, a Chile y por supuesto al resto de España y a todas las redes sociales. Gracias por seguirme una semana más. Bueno, me encuentro con una persona que vosotros la recordaréis. Es una persona que hace unos 4 o 5 meses aproximadamente ya pasó por mi espacio. Pero esas personas que pasan por mi espacio y tienen tantas cosas que explicar o que contar, se hace corta una sola intervención. Con lo cual la suelo invitar nuevamente pues para algunas cosas que quedaron en su momento en el tintero y que ahora las podamos hablar entre los dos, sobre todo él, que es el experto, mucho más que yo, y vosotros que me habéis hecho algunas preguntas, ¿de acuerdo? Y ahora se las voy a formular también. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Carlos Mesa, que es periodista, escritor, fotógrafo y guía oficial de turismo en Planeta Insólito. Carlos, bienvenido de nuevo a mi espacio. Gracias por estar otra vez aquí conmigo. Espero que te sientas cómodo. Serán unos 35 minutitos de charla contigo. Buenos días, buenas tardes, depende del país donde la gente se encuentre. Pues gracias por invitarme. Yo encantado de estar contigo un ratito hablando de las cosas que nos gustan. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que hoy no tengamos ningún problema con Skype. Si oyen algún pequeño ruido es porque Carlos tiene cerquita unas obras que están haciendo y a veces se puede filtrar algún ruido. ¿Será eso? No será por culpa de Skype el ruido, ni mucho menos, ¿eh? Pues bueno, Carlos, vamos hacia adelante. Me quedaron muchas cosas por preguntarte la última vez que estuviste aquí conmigo, pero vamos a empezar por una que me parece súper interesante y además que muy curiosa. Tú la tienes en tu blog, la tienes en tu página oficial, donde compartes muchos de tus escritos sobre civilizaciones y hechos enigmáticos del mundo. En uno de estos escritos, Carlos, tú dices que la momia del gran faraón Ramsés II, en su traslado, en el traslado de esa momia, levantó su brazo, un brazo y una mano, pero que, según dicen, es porque estaban infectados de hongos. Pero, además de esto, ¿hay alguna explicación más sobre este hecho? De esto que pasó con la momia de Ramsés II. Pues la verdad es que no, aparte de lo que contaba en lo que es mi blog, que como bien dices es un blog donde habitualmente, bueno, no ahora con mucha asiduidad porque tengo muchas cosas en mente y tampoco puedo llegar a todo, pero sí que me daba en otros tiempos por escribir alguna cosilla y bueno, pues de estas curiosidades de la historia, ¿no? Y en cuanto a momias se refiere, pues si hablamos de la momia de Ramsés II, Ramsés el Grande, como bien decías, hay un escrito de un tal Pierre Loti que relata lo siguiente. Un día de pronto, con un gesto brusco, en medio de los guardias que huían aullando de miedo, Ramsés II levantó la mano que aún sigue en el aire y que no quiere bajar. Bueno, esto se debía a un hongo, estamos hablando del año 1976, que es cuando llega oficialmente a la capital de Francia, y resulta que nadie lo sabía, pero el cadáver o la momia en cuestión estaba infectada por unos 89 tipos de hongos diferentes. Entonces, uno de estos hongos lo que produjo es una contracción de los músculos y eso hizo que una de las manos se acabara levantando. Y entonces, pues el susto fue evidentemente para el guardia de seguridad, ¿no? Que de repente se encontró con que la momia, lejos de estar en esa
posición de momia, pues estaba con la mano levantada como el que dice saludando. Y entonces, pues el guardia de seguridad, evidentemente, fue el primero en notificarlo y pensar que allí existía algún tipo de maldición. Hombre, además del susto monumental que se debían llevar estas personas al ver que Ramsés levantaba una mano, porque a ver, la gente entendida quizás siempre busca una explicación científica, ¿no? Pero Ujú. los que no entendemos, algo así, te quedas pensando, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Y ha salido algo en... Vale, perfecto, no. Quería mirar que no fuera alguna anomalía de Skype. No, todo sigue perfecto. Escuchan los ruidos. Están los ruidos porque tengo al vecino de arriba pues con obras y es inevitable. Si no te hubiera dicho, grabamos cualquier otro día, pero es que el martes, miércoles, jueves y viernes va a estar igual y como bien sabes, los sábados y domingos no puedo contactar con nadie porque No, estoy trabajando, así que me sabe mal para los que nos estén escuchando. tranquilo, no te preocupes. Vamos a seguir con los egipcios, porque los egipcios son una civilización que, bueno, a mí me resulta súper interesante todo lo de ellos. Fueron, como acabo de decir, una civilización muy avanzada en su época. Pero, Carlos, para ti, ¿qué pasó para que perdiera este peso de la civilización? ¿Para qué pudo pasar para ti? ¿Qué pudo pasar? Perdona que no te he escuchado bien. De vez en cuando hay como un poquito de lapso de tiempo así extraño. ¿Qué pudo pasar para ti para que una civilización tan avanzada como los egipcios Mm. prácticamente en nada, se perdiera toda su sabiduría y toda bueno, su cultura? ¿Qué pudo pasar? Pasaron varias cosas. En cuanto a cronología histórica se refiere, lo primero, pues bueno, fueron las... es que Egipto tenía un problema, vivía muy bien. Toda la civilización egipcia se basa en la cultura del Nilo. Entonces, pues tenían el mejor grano, tenían las mejores siembras, iban aprendiendo, se consideraban una civilización avanzada, incorporaban pues todos los avances técnicos que ellos iban encontrando. Claro, eso en qué se traducía, que los vecinos, cuando ven que vives muy bien, pues te quieren invadir. Y eso fue lo que sucedió. Continuamente hubieron invasiones. Algunas quizá no tan notables como otras o no tan explicadas como otras. Mira, me explico. Por ejemplo, en muchas ocasiones la gente no sabe que cuando se habla de los Ixos, que fue pues una población compuesta en principio, se presuponía por hurritas, hititas y bueno, pues gente que en realidad eran pueblos semíticos. Bueno, pues cuando hablamos de estos pueblos semíticos también hablamos de los judíos. O sea que los judíos también invadieron Egipto. Eso implicará posteriormente que luego más tarde haya por parte de creo que recordar que fue Tutmosis III, bueno, el primero que coge y de alguna manera vuelve otra vez a conquistar la zona norte fue Amosis I, pero Tutmosis III será el que expulse definitivamente a los judíos de esa tierra, ¿no? Muy curioso porque la palabra Mosé significa faraón, de modo que hubo algún faraón en el sur, faraón que se proclamó en la zona de lo que se denomina el Alto Egipto, que siempre es la zona sur para nosotros, que fue expulsado precisamente por Tutmosis III y durante 40 años estuvo vagando en el desierto hasta encontrar una zona allí en Palestina donde asentarse. Este es ni más ni menos que Moisés, por lo tanto Moisés no es un pobrecito desgraciado que le han echado y mira qué mal, ¿no? Sino resulta que es uno de los invasores de Egipto y que en un momento determinado pues los egipcios lo echaron fuera y se acabó, porque esa no era su tierra. Bueno, pues esto fue sucediendo una tras otra. Cuando hablamos, por ejemplo, de las invasiones de los nubios y de los libios, que estos serían los denominados faraones negros, pues también estuvieron allá en Egipto durante un tiempo. Y no nos olvidemos, sobre todo en la parte final, que hubo unos cuantos faraones con nombres como Sargón y cosas parecidas, pues que nos indican que los persas también estuvieron en Egipto y eso es lo que hizo que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, pues llegara allí y los acabara echando de esas tierras y, bueno, prosiguiera su gran viaje colocando a un general suyo llamado Ptolomeo,
Ptolomeo I al cargo de esa provincia, que luego se acabará convirtiendo prácticamente en una nación y como sabemos hubieron alrededor de unos 15 Ptolomeos, entre ellos creo recordar que fue Ptolomeo 11 o 12, el padre de Cleopatra VII, la famosa Cleopatra, la que se lió con Julio César y Marco Antonio. Pero claro, si ya estamos hablando de que los macedonios de los griegos se quedaron allí, pues después de la muerte de Cleopatra, pues aquello es otra de las famosas provincias romanas. Y el problema ya final que hubo fue la cristianización del Imperio Romano, cuando ya no fue una oficial más, una religión más, sino una religión oficial, abandonando ya definitivamente lo que es el mitraísmo y convirtiéndose prácticamente toda la población a lo que es el cristianismo. El triunfo del cristianismo se debe en buena medida porque es una religión mixta, mientras que el mitraísmo era de legionarios, era de hombres. Entonces, claro, imagínate una religión practicada por hombres y mujeres y donde todas las costumbres mitraicas están metidas ahí dentro. Es decir, lo que han hecho es un batiburrillo, ¿no? Han cogido casi todo lo que tuviera que ver con lo que es el mitraísmo, lo han metido ahí y finalmente aparece el edicto de Teodosio I y este es el que, bueno, pues prohíbe que hayan cultos anteriores a lo que es el cristianismo y pues bueno, vendrá esa posterior relajación por parte de ese imperio ya completamente cristiano que hará que cuando lleguen los bárbaros del norte pues acaben conquistando todo lo que nos queda de la antigua Roma. Bueno, Carlos, yo sé que tú tienes mucha historia, pero Mm, vamos a ir un poquito más breves porque si no vale, corre el tiempo muy rápido y algunas preguntas que me han hecho no te las podré formular. Por pues ejemplo, cuando quieras. por Si me quieres formular preguntas, vamos a por las preguntas y ejemplo, así. hay aquí algunas que me parecen muy importantes. Dicen, últimamente se habla mucho de una posible invasión alienígena. Algunos afirman que hay gentes incluso de otros mundos infiltrados entre nosotros. ¿Qué opinión tienes de ellos? Si puedes hacerla, pero de un modo breve, porque si no se nos pasa el tiempo muy rápido. Carlos. Pues mira, aquí la opinión que tenemos todos es muy agnóstica. Nadie puede probar nada ni en un sentido ni en otro. Es decir, nadie puede probar que estén, porque nadie lo puede probar. Y si no, que venga alguien, coja a un extraterrestre, lo coja de la mano y lo plante delante de una televisión o de YouTube. Porque hay gente que dice, es que la televisión, vale, pues plántalo delante de YouTube. Y verdad que no ha sucedido y yo tampoco tengo ninguna prueba que diga completamente lo contrario. En cuanto a mi opinión se refiere, yo creo sinceramente que esto es una auténtica tontería, perdonadme la expresión, es una auténtica tontería. No hay ninguna invasión aquí presente, ni la va a haber, ni y estoy convencido de que nos estén visitando ni nada parecido. O sea, todas estas manifestaciones de ovnis están ocurriendo, pero yo soy muy de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, ¿no? Que es el principal ufólogo que tiene España en estos momentos, y José Antonio nos da a entender que este es un fenómeno muy extraño, muy escurridizo, ¿no? Que tiene que ver más con la psicología que con lo terrenal, en cuanto a que depende de la cultura en la que nos encontremos, lo que se manifiesta se planta ante nosotros, pues con aspecto de ángel, con aspecto de yin en el caso de los musulmanes, o en este mundo ya más ateo y occidentalizado, últimamente pues con aspecto extraterrestre, ¿no? Entonces, aquí es algo extraño, no sé exactamente ante qué estamos, ni creo que nadie lo sepa. El fenómeno existe, por supuesto, pero de ahí a afirmar rotundamente que estos son extraterrestres, pues hay un trecho. No, no se puede. Bueno, vamos a por otra pregunta. Vamos a ver, Carlos, para ti la palabra más allá, ¿qué te dice o qué significa para ti? Para mí y para mucha más gente. Yo no soy religioso, ya la gente lo sabe. Yo no creo que haya un San Pedro allí esperando en el momento de nuestro fallecimiento y tomando lista de quién puede entrar y quién no puede entrar al reino de los cielos. Pero sí creo estoy muy convencido, quizá comparto más ideología con el mundo budista, de que al final, pues, el final no es el final, sino que es el principio de una nueva carrera, ¿no? Y que, bueno, nos diluimos en una especie de sopa universal donde después esas energías que se suman a otras energías y crean esa gran sopa universal, pues de a partir de allí, cuando ya estamos diluidos, volvemos otra vez digamos, a incorporarnos a algún cuerpo físico a partir de una cierta energía que se encuentra en alguna parte. Lo cual implicaría que en realidad tampoco nos reencarnamos
como uno. No sé si me explico, porque hay mucha gente que piensa que somos tan indisolubles, que somos entidades que vivimos en la eternidad permanente, y en realidad no es así. En realidad todos formamos parte de lo mismo. Por lo tanto, en lugar de mirarnos tanto al ombligo, deberíamos mirarnos un poquito más en el todo, mirar hacia los demás, ser un poquito más empáticos. Empatía, esa palabra que falta tanto en nuestro planeta, porque en definitiva todos formamos parte de lo mismo y en el momento que muramos volveremos a formar parte de ese conjunto. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, tú que estás metido tanto en la historia, quizá no la compartas mucho, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees, Carlos, que podemos fiarnos de los libros de historia? ¿Son fidedignos estos algunos libros de historia? Porque antes de que respondas, vamos a ver, si tú eliges algo concreto que pasó en la historia, pero eliges un libro escrito por una persona de ideas de izquierdas, de ideas de derechas, ateo, creyente o etcétera, la vamos a leer de muy diferente manera esta historia. Va a Ujú. estar enfocada de distinta manera. ¿De cuál podemos fiarnos realmente? De nuestra intuición, porque lo que debemos hacer es que, como todos ya sabemos, la historia está escrita por los vencedores. Fíjate en lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Se iban al kiosco y se compraban El País de izquierdas, el ABC de derechas e inclusive, pues bueno, pues si alguno quiere algo así un poquito más facha y tiene la razón o alguno de estos periódicos de extrema derecha, ¿no? Y bueno, lo que se hace es que lo que se hacía era contrastar la información. Yo creo que deberíamos hacer un poco tres cuartos de lo mismo. Deberíamos intentar de alguna manera buscar entre todo lo que está publicado y en base a nuestra intuición, a lo que nos diga nuestro corazón y nuestro pensamiento, forjarnos una conclusión. ¿Podríamos solo fiarnos de la historia que vivimos presente? Porque claro, la que vivimos presente sí que la vivimos, esta historia. La historia que no hemos vivido es la que nos cuentan y a través de esto que nos cuentan también nos puede equivocar en muchas cosas. Claro que lo que tú has dicho, estoy de acuerdo. Debemos contrastar lo que unos escriben y otros también. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, Franco para unos fue el salvador de España y para otros no. Vamos a poner este señor como ejemplo, que han habido muchísimos más, ¿no? Este porque es más cercano. Claro, entonces es todo lo que yo me refería, ¿no? Lo de la historia. Mm. Bueno, el caso de Franco está bien que lo saques a colación, pero quizá no es el que deberíamos utilizar, porque Franco perteneció, no lo olvidemos, al mundo del fascismo y no ha habido ni un solo fascismo a lo largo de la historia que ha sido bueno para la población. Entonces aquí, indiscutiblemente, si alguien dice que Franco trajo algo bueno, pues lo siento, pero no va a ser así, precisamente porque todavía hay muchas cosas que sacar de ahí de la historia. Nunca se ha hablado de la Operación Stuka, cuando permitió que a los alemanes mataran indiscriminadamente a la población de Castellón y Teruel. Tampoco se ha hablado de la obtención de la bomba atómica y cómo esos residuos acabaron en el río Manzanares, o lo que ocurrió con esa bomba arrojada por los norteamericanos allí en una de las playas de Almería, en el Cabo de Gata. En fin, que no es el hombre más indicado. Pero sí te diré que si vamos al presentismo actual, ocurre tres cuartos de lo mismo. Las notificaciones que tenemos a través de televisión, en su inmensa mayoría, y también muchos medios de comunicación, por ejemplo, cuando hablan del conflicto de Ucrania o de la invasión de Ucrania, todos nos posicionamos muy rápidamente y hablamos de los ucranianos y sí, sí, por supuesto, no hay nada peor que tú estés tranquilito en tu casa y te vengan unos invasores y piquen a tu puerta y te digan que se la van a quedar, porque mira, es que hoy se han levantado con ese pie y quieren tomarte, ¿no? Pero es que ninguno de los medios de comunicación habla de lo que hubo antes y que quizá hubiéramos podido evitar, ¿no? Esa invasión. Y lo que hubo fue una provocación en toda regla por parte de los Estados Unidos de ir colocando bases de la OTAN en toda esa frontera y en todos esos pueblos
que cada dos por tres habían formado parte del Pacto de Varsovia, que era la equivalencia de la OTAN, y bueno, solicitaban la entrada en la OTAN y Estados Unidos estaba ya a punto de firmar para que así fuera y bueno, y se siguieran colocando bases allá, ¿no? ¿Y la OTAN en qué sentido tiene en el siglo XXI, si la Guerra Fría ya terminó y el Pacto de Varsovia estaba disuelto? Entonces, cuando sucedió lo de la invasión de Ucrania, pues Estados Unidos dijo, bueno, yo me voy y ya luego hablamos, si acaso hablamos, ¿no? Que siempre hace lo mismo. Es un país que es el que está involucrado, que se piensa que son los reyes del mundo, están involucrados en todos los follones habidos y por haber, y nadie habla de ello. Nadie comenta nada de las provocaciones constantes de los Estados Unidos hacia China, hacia Rusia y hacia todo tipo de países. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos falta en la actualidad, ¿no? Para tener quizá una mayor perspectiva de lo que está sucediendo, no deberíamos tanto posicionarnos, que está bien, que vuelvo otra vez a insistir en que lo del pueblo ucraniano es una auténtica aberración y un genocidio, pero también se tendrían que dar las noticias de por qué llegamos a ese punto que nunca se han dado, ¿no? Muy bien, me parece muy bien tu respuesta. ¿Estás preparando en estos momentos algún libro, Carlos? No estoy preparando ninguno porque mi vida se encuentra en la recta final. Son 58 años y tampoco es que me quede mucho para jubilarme. Y entonces lo que estoy haciendo es reorientarme hacia lo profesional. Y sí que empecé aquel libro sobre el cristianismo desvelado. Lo aparqué porque es un libro muy complejo que tengo que volver a retomar, sin duda alguna. Lo retomaré cuando quizá llegue ese momento, esa edad propicia y lo acabaré. Pero no quisiera hacerlo deprisa y corriendo, porque hablar del cristianismo y hablar precisamente de la involución que supuso el cristianismo con respecto a la historia, hay que hacerlo muy bien. Porque si tú dices algo, como es un tema tan delicado, porque hay mucho creyente, enseguida van a mirar a ver si te pueden coger en falso, ¿no? Y entonces cada dato que se aporte, cada línea, cada letra que comentes, te la van a mirar con lupa, lo cual significa que tienes que documentarte mucho, muchísimo. No es un libro fácil de escribir. Por lo tanto, ese libro requiere mucho tiempo. Y sí, saldrá en algún momento, eso lo tengo claro, y seguramente pues será mi gran libro definitivo y algo que marcará también a muchísima gente, estoy convencido, porque hay mucho que decir. Y bueno, pues ya llegará. Esto, Carlos, que has dicho, que estás en la recta final de tu vida, esto es muy fuerte. Yo creo que cuando una persona llega a una edad, no está en la recta final, es cuando descubre quizá verdaderas cosas que antes, quizá en las épocas que hemos vivido, no nos ha dado esta oportunidad de conocer. Tú tienes mucho tiempo todavía para hacer cosas interesantes para la gente que te sigue. Además, estás metido de lleno, hablando esto de la recta final que has tocado, ¿no? Estás metido de lleno en Planeta Insólito. Eres guía turística y haces un recorrido cultural por varios lugares, creo, de Barcelona. Y si es fuera de Barcelona, ahora me lo comentas, es algo esto muy hermoso que haces, porque hay muchas rutas que desconocemos y vivimos aquí y hemos nacido aquí y las desconocemos por completo. Hacer de guía turística en un planeta insólito, para ti, ¿qué ha significado, Carlos? Pues un antes y un después. Yo conocía Barcelona como todos, pero no la Barcelona que conozco ahora. Lo bonito de estos 12 años como guía oficial de turismo de la Generalitat de Cataluña no solamente es lo que he podido extraer yo o lo que he podido ver, porque una cosa es que al principio cuando vas preparando un tour, pues te tienes que documentar, tienes que ir a los archivos, al archivo histórico, al archivo fotográfico, y bueno, pues vas extrayendo todo tipo de información. Conforme van pasando los días y las semanas en ese tour, te vas dando cuenta de que van apareciendo quizás símbolos que inicialmente no habías visto. La ciudad nuestra, la ciudad de Barcelona, está plagada de simbología por doquier, hay simbolismo por todas partes. Y cada uno de esos símbolos están ahí porque nos quieren transmitir algo. Lo bonito es saber descubrirlo. Pero ya lo mejor de todo ha sido cuando
Tú no sabes quién viene ese día a la ruta. Yo normalmente suelo acompañarme de unas 20 personas por tour. Y si hago a lo mejor de 5 tours durante los fines de semana, eso representan 100 personas. Pero si me los vas multiplicando por 54 semanas que tiene el año, imagínate la cantidad de gente que pasa por ahí. Y claro, viene todo de todo tipo de condiciones sociales, historiadores, arqueólogos, fotógrafos, gente que pertenece a todo tipo de sociedades iniciáticas o discretas. Y bueno, me lo voy pasando en grande porque a veces cuando vienen estos personajes me corroboran o me dan información sobre algo que yo andaba comentando en estas rutas, ¿no? Por ejemplo, por ponerte algún dato, ¿no? Durante estos 12 años he conocido a la familia Whale, he conocido a familiares de Gaudí por parte de madre, porque de los Gaudí no queda nadie, que es un apellido francés, y se llamaban Cornet. Bueno, pues he conocido a los de la familia Cornet. He conocido a todo tipo de artistas, escultores de los grandes monumentos del modernismo catalán, modelos que han posado para ciertas esculturas. He conocido arquitectos de ciertos edificios que yo estaba visitando. Y bueno, imagínate la cantidad de documentación y enriquecimiento que te producen esas personas conforme te van aportando más y más información. Con lo cual llega un momento que lo bonito de este oficio es poder transmitir eso que has ido aprendiendo a las personas. Y hay mucha gente que a veces me dice, bueno, ¿y esto de dónde lo has sacado? Bueno, de mi experiencia personal. Dame algún libro donde se publique esto y no puedo dar a veces esa información porque no existe. Es información que yo he ido recibiendo de terceras personas, ¿no? Me sabe mal, pero bueno, si alguno quiere acompañarme, pues ya verá de qué hablo. Carlos, has nombrado a muchísima gente importante, Gaudí, entre ellos. Santiago Rusiñol, Mm. ¿lo has descubierto? Que perteneció al Arca de Noé. Me pareció Bueno, que de Santiago, sí, todo eran hombres. ¿en dónde? ¿En el Arca de Noé, te refieres? Sí, 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 está en el Paseo Mm. de Gracia, creo, si no estoy equivocada, en el Paseo de Gracia, cuidado, o Rambla Cataluña, que es colindante con Paseo de Gracia, cuidado, en estos Mm. momentos hay una placa conmemorativa fuera, donde allí indica que allí hacían las reuniones todos los que pertenecían a la Asociación Cultural, donde todos tenían nombre o apellido de algún animal. Por ejemplo, Santiago Rusiñol tenía el nombre de pájaro Rusiñol. Ujú, ujú. O sea que esto si lo buscas, creo Sí, que sí, es interesante, ¿eh? sí, sí, ahora me estaba mirando incluso la escultura. Bueno, el Arca de Noé, como bien sabes, es una fundación sin ánimo de lucro que persigue el abandono y el maltrato animal, ¿no? Exacto. Yo no sé si realmente perteneció a esta organización, sí te puedo decir algo. Sí, sí, sí. Am, Santiago Rusiñol fue un personaje muy curioso porque siempre estuvo interesado en multitud de temas. Le interesaba prácticamente todo, ¿no? Me parece que fue Utrillo el que le, perdón, el que le alentó a interesarse por la figura del Greco. Y hay un montón de cuadros suyos del Greco en esa casa de Sitges que se llama Alcao Ferrat. Y la gente cuando llega allí piensa que se trata de algún tipo de réplica o algo parecido, porque no puede haber algo del Greco aquí en Sitges. Pues sí, es del Greco y es auténtico y es bueno. Pero no solamente eso, se interesó también por el opio, quizás la parte más desconocida de su figura, que el hombre le daba a los opiáceos y además hay algún cuadro donde se puede ver precisamente este particular, ¿no? Y a su vez, Santiago Rosiñol también estuvo vinculado a un movimiento que se llamaba el simbolismo, porque había conocido a, en Francia, en París, junto a Ramón Casas, a Josephine Peladan. Y Josephine Peladan, es un señor muy particular, que iba con faldas, a pesar de ser un hombre, y se hacía llamar Josefina en francés, pertenecía a un movimiento Rosacruz. Y estaban, todos los días se reunían muy cerca de la Molín de la Galette, se reunían en un templo que llamaban el Templo del Grial.
Imagínate con este nombre lo que pueden hablar allí dentro, ¿no? Carlos, Pues Santiago Rusiñol estuvo allí. Carlos, y si me permites, fue también dramaturgo, escribió algunas obras de teatro, entre ellas una bilingüe en catalán y en castellano que tuve yo el honor de hacerla y protagonizarla. Gente bien, eran unos catalanes que entraban dentro de la gran sociedad y no sabían hablar el castellano. Entonces, era Sí. una pieza cómica y bueno, también la escribió Santiago Rusiñol. Pero bueno, más que de lo que fue, sí que fue integrante del Arca de Noé, porque el apellido Rusiñol, que allí solo eran integrantes todos los hombres que tenían un apellido de animal. En este caso, Ujú. Rusiñol, los demás pues podían ser cualquiera, ¿eh? Y hay Mira, una placa. deja, déjame que te dé un dato con respecto a lo que acabamos de comentar para que veas que pueda ser así. El movimiento pictórico del simbolismo rosacruciano es un movimiento que abandona la violencia, es un movimiento que solamente abraza el pacifismo. Te lo digo porque a partir de ese instante lo que es Santiago Rosiñol también cambiará. Si te fijas en sus cuadros, desde que visitó París, no hay ni un solo cuadro de toreros, no hay ni un solo cuadro de matanza de toros. Sin embargo, cambió completamente. Te lo digo más que nada para que veas por qué se interesó precisamente por esos movimientos pacifistas que abandonaban la violencia y por qué quizás se acercara hacia lo que es el Arca de Noé. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Ramón Casas, porque Ramón Casas ni le interesaba Joséphine Peladán ni le interesaba el simbolismo, y a pesar de que Ramón Casas es uno de nuestros grandes del modernismo, siguió pintando toreros y corridas de toros. Exactamente. Carlos, del tiempo, ya, eh, ¿a ti te gustaría ser eterno? Mira, me gustaría, hombre, si me ofrecieran la oportunidad, sí, ¿por qué no? Hay quien dice, ¿qué serie era? Una serie basada en un cómic que se llamaba Sandman, donde en uno de los capítulos aparece un inmortal y le hace la misma pregunta, pero después de tanto tiempo de ser inmortal, ¿a ti te gusta? Dice, ¿cómo no me va a gustar si me lo estoy pasando pipa? Entonces, yo sí, si pudiera ser inmortal, firmaría. Ahora bien, te diría una cosa nada más. A las personas que quiero también les daría el mismo milagro, Muy bien. porque yo no podría vivir, por ejemplo, sin mi mujer, ¿no? Y es que no podría, sencillamente no podría. Y entonces tendría que estar al lado de ella. Carlos, la próxima vez que pases por mi espacio, porque volverás a pasar, hablaremos de lo que el destino te tenía preparado y tú no lo has descubierto hasta ahora, y es encontrar a la mujer de tu vida. Esto lo publicaste tú en Facebook, que, Ujú. bueno, pasaste a explicar cuánto lo habías conocido hasta la fecha, pero esto lo hablaremos otro día porque pasamos de tiempo. También hablaremos de la teoría de Darwin, que eso también es muy importante, lo tocaremos otro día. Dime una cosa, ¿qué noticia publicada en los periódicos? ¿Qué noticia? ¿Me la vuelves a repetir, por ¿Qué favor? noticia te gustaría ver publicada en los periódicos? Ay, al final de esta guerra de Ucrania y Rusia sería maravilloso. Y un acuerdo entre naciones para detener el cambio climático. Yo te voy a decir lo que a mí me gustaría ver publicado en las noticias hace muchísimo, desde, desde que mi padre falleció, y es la noticia de que tiene la cura para el cáncer. Esto es lo que me gustaría ver publicado hace muchísimos años, todavía no lo he podido ver. Desde que falleció mi padre, esto es lo que yo espero ver algún día, si puedo, mientras viva, que el cáncer tiene cura para todos. Ujú. Los meses. Me sumo a ello. Gracias. Carlos Mesa, siempre es un placer hablar contigo, te lo digo sinceramente.
Me he quedado con la mitad de las preguntas por hacer, pero es que el tiempo pasa muy rápido. Yo te emplazo nuevamente a pasar por mi espacio y aquí un tiempo, como también hace Marisol Roldán, que también pasa por mi espacio. Y algunas de las preguntas que me han quedado aquí te las voy a formular en la próxima vez. Gracias. Déjame antes me despida de los seguidores. Gracias, amigos. Yo espero que Carlos os haya, bueno, contestado a muchas preguntas y dudas que nos hacemos diariamente las personas que quizá no tenemos un conocimiento tan amplio en este sentido de la historia y de la investigación como tiene Carlos. Espero que él os haya resuelto algunas. La próxima vez que pase os acabará de resolver algunas que me han quedado aquí que no me ha dado tiempo. Nos consiguen una semana más y os espero la próxima semana. Gracias. Carlos, gracias por estar aquí. No cojas dolor de cabeza, que estés feliz junto a tu esposa y te deseo muchísima salud y nos vemos la próxima vez. Si quieres decir algo antes de cortar. Pues un placer, Antonia, y el que quiera acompañarme en alguno de estos tours, pues que busque la página de Planeta Insólito y allí verá qué es lo que hago, planetainsólito.es, y bueno, yo encantado de compartir un ratito de historia con quienes quieran acompañarnos. Pues muchas gracias, Carlos. Nos vemos la próxima. Cuídate y sé feliz. Un beso. Igualmente. Adiós.